Saludos cordiales, estimado docente, soy el alumno Javier García. En esta oportunidad voy a exponer sobre los elementos de la obligación tributaria. Recordemos que la obligación tributaria, según el artículo 15 del Código Tributario, se refiere a la relación jurídica que se establece entre el Estado como acreedor de tributos y los contribuyentes o responsables, quienes tienen el deber de cumplir con la prestación económica. Esta prestación económica puede consistir en dinero, bienes o servicios que puedan valorarse en términos monetarios. Con respecto a los elementos de la obligación tributaria, tenemos a la ley, al sujeto activo, al sujeto pasivo, al hecho generador y a la cuantía. De manera más específica, la ley es el elemento que se caracteriza por estar relacionado con el principio de reserva de ley y con el principio de juridicidad. Con respecto al principio de reserva de ley, es la que establece que los tributos, tanto impuestos, tasas como contribuciones, deban ser creados únicamente por una norma con rango de ley. Sin embargo, las tasas y contribuciones también pueden establecerse a través de ordenanzas que son emitidas por autoridades locales dentro de sus competencias. Con respecto al principio de juridicidad, el cual significa que todas las actuaciones en materia tributaria deben estar no solamente previstas en la ley, sino también sujetas a los principios generales del derecho, garantizando de esta manera la justicia, la equidad y la proporcionalidad. De igual manera, el elemento ley nos refiere que la competencia es exclusiva del presidente en proyectos de ley tributaria, dentro del principio de reserva de ley, para asegurarse un control centralizado sobre la creación de tributos. Como segundo elemento de la obligación tributaria, tenemos al sujeto activo. El sujeto activo es un elemento acreedor en la relación tributaria, representado por la administración tributaria como del SRI, puede ser la SENA, los GAT provinciales o los seccionales. El sujeto activo actúa en función del derecho público a través de 5 facultades que son la reglamentaria, la determinadora, la sancionadora, la resolutiva, la recaudadora. La reglamentaria nos dice que es la que expide reglamentos y resoluciones de carácter general, mientras la determinadora es la que audita y verifica las obligaciones tributarias. La sancionadora son las que sancionan fracciones tributarias. La resolutiva son las que resuelven peticiones, recargos, pagos indebidos o en exceso. Y finalmente la recaudadora, que es la que ejecuta el procedimiento de cobro y liquidación. El siguiente elemento es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es ese elemento que hace alusión al deudor tributario, es decir, quien está obligado a cumplir con el pago del tributo. Este elemento tiene 3 cualidades: la cualidad de contribuyente, cualidad de responsable y cualidad de sustituto. La cualidad de contribuyente es quien paga directamente por ser el generador de la obligación tributaria según la ley. La cualidad de responsable es el deudor solidario que responde por la obligación tributaria junto con el contribuyente como un garante. Por ejemplo, si un bien con impuestos pendientes es transferido, el nuevo dueño asume la responsabilidad de pago, pero puede exigir al contribuyente original que cumpla con la deuda. Con respecto a la cualidad de sustituto, es la que toma la posición del contribuyente de manera excepcional. Por ejemplo, es cuando existe un evento. Si un artista extranjero no cumple con sus obligaciones tributarias, el organizador del evento puede ser considerado sustituto y deberá asumir la deuda tributaria frente al Estado. El cuarto elemento de la obligación tributaria es el hecho generador. Este hecho generador es el elemento presupuesto establecido previamente en la ley, que al realizarse da lugar a la obligación tributaria. Esta representación de las condiciones o hechos específicos que al cumplirse convierten a una persona en sujeto pasivo. El sujeto pasivo, recordemos que es el contribuyente, responsable o sustituto. Por ejemplo, en el hecho generador puede ser el impuesto predial. El hecho generador en este caso es ser propietario de un buen inmueble en una zona urbana. O otro ejemplo puede ser el impuesto a la salida de divisas, que el hecho generador es sacar las divisas fuera del país. Finalmente tenemos el quinto elemento, que es la cuantía.
La cuantía de este elemento referente al monto que debe pagar el sujeto pasivo en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, eh, donde, donde la determinación de la cuantía se establece mediante la formulación de cálculos, porcentajes o tablas específicas según el tipo de tributo. Por darles un ejemplo, el IVA. La cuantía puede ser desde el 0%, el 5%, 12% o 15%, dependiendo de lo que esté estipulado en la ley para distintos bienes o servicios. O en caso del impuesto a la renta se calcula utilizando una tabla progresiva definida en en la normativa correspondiente. Como conclusiones, se ha obtenido dos conclusiones. La primera conclusión, que la obtención tributaria es un vínculo jurídico establecido por la ley entre el Estado y el contribuyente, cuyo cumplimiento se origina cuando ocurre el hecho generador previsto en la normativa tributaria. Es importante indicar que este vínculo asegura que el Estado pueda recaudar los recursos necesarios para cumplir con sus funciones, siendo un aspecto clave en la administración pública. Además existe que esta obligación está sujeta a la concurrencia de todos los elementos legales que la conforman, como la ley, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador y la cuantía. Como segunda conclusión podemos indicar que para que una obligación tributaria sea válida debe cumplir con todos los elementos esenciales regulados por la ley, y cualquier ausencia de estos elementos invalida la obligación. La legislación tributaria en este sentido establece un principio de legalidad que garantiza que no se imponga un tributo sin una norma que regule todos sus aspectos. Esto reforzaría lo que es la transparencia y la justicia en el proceso tributario, y a la vez garantizando que los contribuyentes tengan claridad sobre el qué, el cómo y el cuándo deben cumplir con sus obligaciones fiscales. Las recomendaciones que se ha obtenido son dos. La primera recomendación, que las autoridades encargadas de la administración tributaria, como es el SRI, la SENAE, los GAS provinciales o seccionales, continúen fortaleciendo sus procesos de verificación y auditoría de las obligaciones fiscales. La transparencia y la eficacia en la determinación de las obligaciones tributarias son claves para asegurar que tanto los contribuyentes como los responsables cumplan adecuadamente con sus deberes fiscales. Además, es importante destacar que debe garantizarse una adecuada formación sobre las facultades de los sujetos activos para resolver los conflictos tributarios, evitando sanciones innecesarias o pagos indebidos. De igual manera, como una segunda recomendación, tenemos que los contribuyentes deben informarse de manera continua sobre las normativas vigentes en relación con las obligaciones tributarias, específicamente sobre los hechos generadores, la cuantía de los tributos y las posibles implicaciones de ser considerados como responsables o sustitutos. La capacidad en estos aspectos no solo les permite cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales, sino también les permite evitar situaciones legales complejas o imprevistas que puedan surgir por desconocimiento o mala interpretación tributaria de la ley. Como algo adicional que me gustaría acotar a esta intervención, es que es importante recordar que para que exista una obligación tributaria válida debe concurrir todos los elementos, los cuales deben estar regulados en una ley. Si alguno de estos elementos falta o no está regulado por la ley, no pueden considerarse que pueda existir una obligación tributaria. Por ejemplo, si la ley regula quién cobra, por qué se paga y cuánto se paga, pero no define claramente a quién debo efectuar el pago, la obligación tributaria no puede surgir, porque sería incompleta. Esto refuerza el principio de legalidad en materia tributaria. No hay tributo sin ley que lo regule en todos sus aspectos esenciales. Como podemos observar, encontramos 4 fuentes de las cuales se obtuvo toda esta presentación. Y finalmente agradecerles por el tiempo prestado a mi exposición. Y eso sería todo. Muchas gracias.